¿Cómo descansaron? ¿Bien? Yo descansé demasiado bien. No fue fácil empezar la jornada. Estamos llegando ya al final de nuestro recorrido por este discipulado, este catecumenado, esta enseñanza, esta pedagogía que nos propone el discípulo amado, contemplando a Jesús. Y en el recorrido que hemos hecho en este tríptico, primero hicimos una presentación muy conceptual acerca de Cristo como el Logos, el verbo, la palabra de Dios, y cómo el evangelista encontró en esta palabra una herramienta para conquistar la imaginación, la sorpresa de una cultura separada, diferente de la cultura en la cual había brotado por primera vez el evangelio. Después hablamos acerca de la historia de las bodas de Caná y cómo en este retrato de Jesús, en esta pequeña historia tan bien pensada, todo está trabajado para llevar a los discípulos al reconocimiento de la divinidad de Cristo, y cada uno de los elementos que está en la historia nos dice algo acerca de esta revelación. Y hoy me gustaría presentarles cómo se vio la muerte y resurrección desde los ojos del discípulo amado. En otras palabras, cómo fue que Jesús de Nazaret llegó a la cruz y resucitó de entre los muertos, según el relato tan particular que nos va a ofrecer el cuarto evangelio. En el centro de la revelación de quién fue Jesús y qué hizo Jesús de Nazaret, se encuentran una serie de eventos. Volvemos para atrás. Se encuentran una serie de eventos que sacudieron Jerusalén durante la Pascua judía. Había un rabino de la zona de Galilea que fue ejecutado en una cruz, juzgado como un criminal en un acuerdo flojo de papeles, como decimos en Argentina, entre las autoridades religiosas judías y las autoridades políticas romanas. Hubo ahí un acuerdo en el cual llevaron a este rabino muy respetado, se contaba que hacía milagros, tenía el favor de una buena parte de la población, pero en Jerusalén lo crucifican. Y unos días después, según el testimonio de sus discípulos, ese rabino resucita de la muerte y fue glorificado a la diestra de Dios. Esa es la historia que nosotros sabemos. Y justamente este es el quicio de la historia para el cristianismo, ¿no? Imagínense que la historia es una ventana. En el quicio de esa ventana está este momento, el momento de la muerte y resurrección de Jesús. Son 3 días. Los 3 días más importantes de la historia de la humanidad desde la perspectiva cristiana. El centro gravitatorio de todo lo que los evangelios quieren contarnos. Toda la historia de la Biblia hace su momento épico en estos 3 días que suceden en la época de la Pascua en Jerusalén. Todo el evangelio de Juan funciona un poquito como una pieza musical que va increyendo. Acá en la iglesia hay muchos músicos y saben que el momento increyendo es el momento donde se van utilizando los recursos para construir una atmósfera que va subiendo y va generando cada vez más expectativa. La narrativa de todo el evangelio se va desarrollando de a poco hasta llegar a este punto que es el clímax de la historia. Y que en este clímax nos encontramos con los relatos, una serie de relatos asociados con la crucifixión de Jesús y una serie de relatos asociados con la resurrección, lo que sería la última Pascua. Y para hacer más marcado este increyendo, el discípulo amado divide su evangelio en 2 grandes secciones. Por una parte tenemos el libro de las señales y por otra parte tenemos el libro de la hora. Ayer les hablé un poquito acerca de lo que sucede con las señales en el Evangelio de Juan y qué es esto de la hora. Del capítulo 1 al capítulo 12 se conoce esto como el libro de las señales, donde Jesús enseña y además realiza 7 señales milagrosas. El cambio del agua en vino en el capítulo 2, la curación del hijo del funcionario en el capítulo 4, la curación del paralítico en el capítulo 5, la multiplicación de los panes y la caminata sobre las aguas en el capítulo 6, la curación del ciego del nacimiento en el capítulo 9 y la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Si se fijan, todo funciona como un díptico, ¿no? Que replica de alguna manera, así como ya vamos a ver, así como está la resurrección de Lázaro, al final del libro de las señales, al final del libro de la hora también vamos a encontrar otra resurrección.
Las 7 señales del Evangelio de Juan apuntan a un evento crucial que Juan llama la hora, que es una palabra clave a lo largo de todo el Evangelio. Y para Juan, como les dije ayer, decir la hora es decir la que se viene. Es decir, la muerte de Jesús que se va preanunciando y se va así como gotas que van cayendo a lo largo de todo el relato. Vamos a encontrar pistas en todo el Evangelio que nos van guiando hasta el momento de la cruz. La hora es el momento de sufrimiento, es el momento de muerte, pero es también el momento donde se revela completa la gloria de Dios. Entonces es un momento que resume la paradoja del cristianismo. Hay 3 Pascuas en el cuarto Evangelio. Justamente el hecho de que haya 3 Pascuas en el Evangelio de Juan, de ahí se saca que Jesús tenía 33 años. Los evangelios sinópticos dicen que empezó su ministerio cuando tenía alrededor de 30 años. No dice 30, dice alrededor de 30 años. Puede haber sido 29, 31, 33. Alrededor de 30 años. Y después hay 3 Pascuas en el Evangelio de Juan. Por eso se dice que el ministerio de Jesús quizás duró 3 años, ¿no? Pero es una hipótesis. De esas 3 Pascuas, la primera sucede en el capítulo 2. Ya hablamos de eso, ¿no? Poquito después de las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino, dice que esto había sucedido en la época de la Pascua. Avanzamos un poquito hasta el capítulo 6. Ahí Jesús multiplica los panes y los peces y da un discurso muy crucial para el Evangelio de Juan. Y después tenemos la Pascua del mismo Jesús, que sucede en el capítulo 19, donde Jesús es entregado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La señal de la primera Pascua en las bodas de Caná nos enseña algo muy importante sobre Jesús. Esto es lo que aprendimos el día de ayer. Juan capítulo 2, versículo 11 dice: esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Como nosotros ya aprendimos, hemos visto que en un lugar remoto, en una fiesta anónima y ante la vista de las personas menos esperadas y muy poquita gente, se revela el misterio de la gloria de Dios. Cristo revela su identidad. Sería el equivalente a la transfiguración en los sinópticos. Sucede acá, en una aldea remota, en una fiestita perdida, ante la vista de muy pocas personas, que además son las más insignificantes. En el capítulo 2 ya aprendemos nosotros que tenemos que estar atentos, tenemos que abrir los ojos para poder ver la gloria de Dios en lo insignificante y no en lo espectacular, en lo impensado y no en lo predecible. Y de esta manera el Evangelio ya desde el capítulo 2 nos va preparando a tener los ojos abiertos cuando llegue el momento de la crucifixión. Porque ahí vamos a ver a Cristo aparentemente derrotado. Y sin embargo ahí se está mostrando la gloria de Dios. Y si no aprendimos de nuestro camino de discipulado a ver la gloria de Dios donde no se le espera, vamos a mirar la cruz y vamos a decir: acá está Dios derrotado. Además, si leemos la historia de las bodas de Caná, vamos a ver que solo unas pocas personas, que son los sirvientes y algunos discípulos, vieron el milagro, y el resto de las personas, al igual que va a pasar con la crucifixión, van a pasar inadvertidas. En la crucifixión van a estar el discípulo amado con algunas mujeres, incluida la madre de Jesús, a los pies de la cruz. El resto de los discípulos se dispersan, se pierden la broma, no entienden la ironía de que ahí, en ese cuerpo muerto, está sucediendo la gloria de Dios. Se la pierden, no aprendieron el camino de discipulado. Algo parecido va a pasar con la segunda Pascua, que es la multiplicación de los panes y los peces. Dice Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. La gente va a Jesús porque quiere comida y quiere milagros, pero Jesús no es el tipo de rey milagrero que está buscando la gente. Entonces el Señor se aleja de la multitud y, así como había resistido la tentación de Satanás en el desierto, resiste la tentación de la multitud que quiere hacerlo rey. Porque en el fondo es la misma. Es la misma tentación en ambas cosas, que es la de ser un rey según las formas y las expectativas de este mundo. Y no en la paradójica versión del reino de Dios que quiere proponer Jesús. La gente está fascinada con Jesús, fascinada con su poder, pero se les pasa muy rápido la fascinación. Y se les pasa justamente cuando Jesús empieza a hablar de las cosas importantes, cuando empieza a hablar acerca de su identidad. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes.
Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré al día final. Entonces, si la gente que había estado fascinada porque Jesús había hecho un milagro y les había dado de comer, de pronto cuando Jesús dice, bueno, lo que realmente quiero decir, lo que realmente me importa es esto, y en ese momento la gente lo deja. La gente no soporta esta revelación de la gloria de Dios. La multitud lo abandona, solamente quedan algunos discípulos, y qué interesante, al igual que en las bodas de Caná, muchas personas disfrutan el milagro. En las bodas de Caná fue vino, acá es pan. Fíjense la correlación con la cena del Señor. Muchas personas disfrutan el milagro, pero muy poquitas entienden la señal. Y justamente de las poquitas que entienden la señal está Pedro, que le dice, Señor, ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Recién en ese punto, cuando a la vista de muy poquitas personas, que son las que entienden el asunto, lo que está pasando por abajo, el subtexto, ahí se revela este gran momento, ¿no? Así como en Mateo, el gran momento es la confesión de Pedro en el capítulo 16. El equivalente acá es Juan capítulo 6, donde Pedro le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. A través de las señales de las dos primeras Pascuas, que es la transformación del agua en vino y la multiplicación de los panes, fíjense que ahí ya se deja el adelanto de en qué va a consistir la Eucaristía, la Cena del Señor, ese momento de la carne y de la sangre. El discípulo amado ya nos está enseñando a entender lo que va a pasar en la última Pascua. Recuerden que todo el Evangelio es un camino de discipulado. En la última Pascua Cristo muere y en la última señal Cristo resucita. Entonces fíjense que el libro de las señales nos presentó 7 señales que apuntan a una última, la resurrección. Y el libro de la hora constantemente nos está hablando acerca de una Pascua que nos lleva a la Pascua de Jesús. Aprendemos primero a ver la gloria de Dios donde pareciera que está ausente. Son muy poquitos los que realmente se dan cuenta de lo que está pasando. Y en segundo lugar, aprendemos que Jesús es un rey muy diferente de los reyes de este mundo y que su reinado está íntimamente conectado con el misterio de su carne y de su sangre, de su muerte. Una de las formas preferidas del discípulo amado para abrir nuestros ojos al misterio y a la gloria de Dios es a través de la ironía. Cuando leemos la Biblia nos cuesta mucho ser conscientes de la ironía. Hablamos un poco de eso ayer con Dionisio. El texto bíblico no es un texto que simplemente leamos transparentemente, sino que hay que intentar entender cuáles son las propuestas que están sutiles ahí en el relato, porque muchas veces cambian completamente la narrativa. Y el discípulo amado utiliza mucho la ironía para abrir nuestros ojos espirituales. ¿Por qué? Porque la ironía nos fuerza a salirnos de la interpretación llana y a buscar el sentido profundo de las cosas. El mensaje teológico que en un primer vistazo quizás no estemos captando. En los relatos de la pasión vamos a encontrar ironía por todos lados. Y les digo algunas. En primer lugar, Judas, cuando va a buscar a Jesús, dice que va a buscarlo con una cohorte romana. Es decir, 600 soldados. Imagínense 600 soldados llevados a buscar a una sola persona, ¿no? Fíjense la absoluta desproporción y lo exagerada que es la traición de Judas. Lo ridículo que es todo el momento. 600 soldados para buscar a un maestro pacifista. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos les contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. O sea, el Señor dice el mismísimo nombre que Dios le había revelado a Moisés en el Sinaí. Yo soy, le dice. Si quedaba alguna duda acerca de la divinidad de Jesús, yo soy. Y cuando dice yo soy, 600 soldados profesionales se caen derrotados al piso. Dígame si no es una escena de una película cómica. Algo que uno pudiera ver, no sé, en alguna película de Groucho Marx, ¿no? 600 soldados caen derrotados al piso y por las dudas, si no se entendiera el simbolismo, Jesús
3 veces dice yo soy. Y unos versículos después, Jesús le dice a Pilato, mi reino no es un reino terrenal, si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Obviamente que los discípulos ni siquiera necesitan defender a Jesús. ¿Qué hace Pedro con esa arma? Que se guarde la espada, no tiene nada que hacer. Jesús, si simplemente pronuncia yo soy, se caen 600 tipos al piso. O sea, no necesita que nadie lo defienda. ¿Sí? Jesús puede derrotar, si quisiera, a sus enemigos haciendo así, como Thanos. La escena continúa en los juicios a Jesús de manos de Pilatos y de Anás y Caifás. Y esta también es una escena muy irónica. Porque vemos que Pilato, si vamos leyendo el relato de Juan, dice que Pilato entra y habla, sale y habla, entra y habla. Esto pasa varias veces, así, que Pilato va entrando y saliendo. Lo que pasa es que adentro de su palacio está Jesús y los líderes religiosos están afuera. Entonces Pilato va y habla con Jesús y le dice, che, ¿por qué no te arrepentís? Así capaz que no te matan. Y después va afuera y le dice, che, no es tan malo, estuve hablando con él, me parece un tipo bastante simpático. Che, y así, ¿no? O sea, es una historia, parece una sitcom. Pilato entra y sale constantemente hablando con Jesús y con los líderes religiosos. Y dice que, ¿por qué están afuera los líderes religiosos? Los fariseos y los sacerdotes dicen que no quieren entrar a la residencia del gobernador romano porque no quieren contaminarse para celebrar bien la Pascua, mientras están haciendo todo eso sabiendo que están mintiendo para poder condenar a Jesús. Entonces, estos hipócritas no tienen ningún problema de estar matando a un inocente, pero por las dudas no quieren entrar en el palacio de Pilato para no contaminarse. Y al hacer eso, voluntariamente se están quedando afuera de la verdadera Pascua que está sucediendo. La verdadera Pascua está sucediendo a donde menos uno se lo espera, mientras ellos se quieren voluntariamente quedar afuera y pedir la muerte del Cordero que podía limpiarlos de manera perfecta. Jesús no tiene miedo, no mendiga misericordia, porque sabe que su reino no es de este mundo. Pilato en un momento dice que intenta burlarse un poco de él, pero el Señor con maestría le tira un argumento, lo descoloca tanto con su argumento, que Pilato termina medio con una crisis existencial preguntándose qué es la verdad. 2 veces presenta Pilato a Jesús ante la multitud. Una en el capítulo 19, versículo 5 y otra en el 14. Pilato está hablando con un sentido irónico. Todo este pasaje es irónico. Sin embargo, no sabe que en su ironía se esconde la revelación del misterio profundo acerca de quién es Jesús. 19:5. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo, miren, aquí tienen al hombre. Versículo 14. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey. Miren, aquí tienen al hombre, miren, aquí tienen a su rey. Las 2 naturalezas de Jesús nombradas proféticamente. Y sin siquiera saberlo, sin siquiera quererlo, Pilato es una pieza más en este drama universal que está sucediendo, en el cual Jesús, como rey, está a punto de ser coronado. Toda la crucifixión está contada como un acto de entronización que parodia constantemente cómo eran los procesos de coronación de los reyes de este mundo. Los poderes religiosos y políticos piensan que se están burlando de Jesús, de un Jesús derrotado, pero los discípulos amados hemos ido aprendiendo a lo largo de todo un camino de discipulado a ver lo que realmente está pasando en la historia y que muchas veces lo que parece no es. Los discípulos hemos aprendido a darnos cuenta de que no es Jesús el derrotado, sino que Jesús está triunfando sobre los poderes de este mundo. Y si en el capítulo 6 la gente quiso hacer rey a Jesús a la fuerza y Jesús se escapa, acá Jesús se entrega por completo. Él sale a buscar a los soldados y dice, ¿a quién están buscando? Yo soy. Se entrega voluntariamente. Su reinado no se impone por la fuerza, ni a través de milagros vistosos, que podría hacerlo, tumbando soldados. El camino de Jesús al trono no sería según la gloria de este mundo, sino mostrando un tipo de gloria que muy pocos pueden ver, porque se manifiesta en una aparente derrota. Jesús sube a la cruz para ser coronado como rey,
según la ilógica lógica del reino de Dios. El reino del revés, dice una cantante argentina. Ese es el tipo de lógica del reino de Dios. El mismo Pilato había proclamado en tono de burla: aquí tienen a su rey. Después dice que los soldados se burlan de él y, en broma, lo visten como un rey también, le ponen un manto real, le ponen una corona y crucifican al rey Jesús, y ya que están, ponen a su lado a dos súbditos en esta extraña coronación. Y como si aún no quedara claro que la cruz es un trono, pasa lo siguiente. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y dijeron a Pilato: cambia la inscripción "el rey de los judíos" por una que dijo: yo soy el rey de los judíos. No respondió Pilato: lo que escrito está, y así quedará. Es fascinante esta escena. Jesús se muere con el rótulo, con el título de rey de los judíos, proclamado en todas las lenguas que se hablaban en Jerusalén, para que todo el mundo se enterara de lo que estaba pasando. Y si antes leímos 3 veces yo soy, ahora este relato dice 3 veces que Jesús es el rey de los judíos. Y como si faltara algo, cuando le dicen a Pilato: no, por favor, saca eso, me parece que ya está faltando el respeto, Pilato responde con la Biblia: lo que escrito está y así quedará. O sea, Pilato diciendo: escrito está. Jesús iba a ser el rey de los judíos, escrito está. Eso no se puede cambiar. Incluso si lo están diciendo para burlarse, no dejan de confirmar las cosas que tenían que pasar. Antes de morir, Jesús dice unas últimas palabras: tengo sed, porque también tiene que cumplir una profecía. Finalmente dice: consumado es, y ahí entrega su espíritu. Jesús dijo todo lo que tenía que decir, hizo todo lo que tenía que hacer, y en ese momento, sin que nadie lo mate, él dice: entrego mi espíritu. Nadie lo mata a Jesús, nadie quita su vida. Es exactamente lo que había dicho Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. A Jesús no lo arrinconan, no hay ninguna traición de por medio en el Evangelio de Juan, todo eso pasa a segundo lugar, porque Jesús está en absoluto control de la situación. Y si Él muere es porque decide voluntariamente entregar su vida. Si la historia terminara en este punto, para nosotros no habría mucha esperanza. Pablo diría que si Cristo no resucitó, somos los más miserables de todos los mortales. Sin embargo, nuestro camino de discipulado con el discípulo amado nos ha ido enseñando y preparando para lo que habría de venir. Al discípulo amado le encanta dejar pistas en el camino, en historias anteriores, para que vayamos preparándonos para que cuando llegue el gran final, el clímax de la historia, podamos admirar la historia, ¿no? Es como un gran narrador que nos deja todo preparado para que si sabemos leer su historia, llegamos al final y no solamente que glorificamos a Dios, sino que disfrutamos de haber aprendido a Cristo en todo ese recorrido. Un poquito como en el relato de Hansel y Gretel, que iban dejando las migas. También el evangelista nos va dejando algunas pistas para comprender el final de la historia. Y así como ya nos había hablado mucho de la hora que nos lleva a la cruz, también nos había hablado mucho acerca de lo que iba a pasar después, la última señal, que es la resurrección. Y concretamente nos había dejado un paralelo narrativo de la resurrección, una pista que apunta directamente a la resurrección de Jesús y que es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro es el paralelo narrativo que conecta con la resurrección de Jesús. Al final del libro de las señales, una resurrección. Al final del libro de la hora, otra resurrección. Es un espejo la resurrección de Lázaro, es una anticipación. Todo el camino, todo el relato está construido para guiarnos al discipulado y para poder descubrir el misterio que subyace en la resurrección del Señor. Si nosotros leemos los evangelios sinópticos, pareciera que la gota que rebalsa el vaso y que lleva a la muerte de Jesús es la limpieza del templo. O sea, si estamos leyendo Mateo, Marcos y Lucas, el momento que pareciera que hace un quiebre en la relación de Jesús con los líderes religiosos es la limpieza del templo. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 19.
Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para sacrificios. Después de eso enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Este es el momento, la limpieza del templo, ahí se pudre todo. Pero según el Evangelio de Juan, la gota que rebalsa el vaso e hizo que los líderes religiosos decidieran matar a Jesús no fue la limpieza del templo, sino la resurrección de Lázaro. La limpieza del templo en el Evangelio de Juan no sucede al final de la historia, sino que sucede bien al principio. Hacía rato que Jesús ya iba acumulando un poco de bronca de los líderes religiosos. Juan capítulo 5 dice, los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Después de muchos conflictos que Jesús va teniendo con los líderes religiosos, que se van tensionando a partir del capítulo 5 y hasta el capítulo 11, Jesús dice que se retira de la zona de Jerusalén y zona de influencia, se va al otro lado del Jordán por un tiempo. ¿Sí? Estar alejado de Jerusalén significaba salirse de la zona de peligro. En Jerusalén estaba toda la casta religiosa y política, y Jesús se aleja, se va del otro lado del Jordán. Un poco como había hecho Juan el Bautista, ¿no? Alejado de la mirada pública. Pero estando del otro lado del Jordán, le llega una llamada, le llega un WhatsApp que le dice, Jesús, tu querido amigo está muy enfermo. Lázaro está enfermo. Dice que Lázaro vivía con sus dos hermanas, Marta y María, en una aldea llamada Betania. Betania queda a 2,5 kilómetros de Jerusalén. O sea, imagínense, 2.500 metros. Media hora de caminata. Ir a ver a su amigo significaba volver a meterse en la boca del lobo. Significaba volver a ponerse al alcance de los que habían dicho que ya lo querían matar. Los discípulos obviamente son conscientes de esto y le dicen, Señor, no hagas esto. Sabes que si vas para allá te están buscando para matarte. Pero dice el Señor, yo voy a ir a salvar a mi amigo porque acá se va a revelar la gloria de Dios. Y de la misma manera que el Padre no impide la muerte de Jesús, con todo el dolor y la tristeza que eso acarreó, sino que muestra su gloria en la muerte de Jesús, de igual manera Jesús también permite que Lázaro muera. Y el propósito es el siguiente. La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que como el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. La gloria del Padre y la gloria del Hijo son equivalentes. Están íntimamente conectadas. Porque el Hijo, nos dice el Evangelio de Juan al principio, está íntimamente conectado con el Padre. Jesús llega a Betania después de la muerte de Lázaro. Jesús le avisan cuando todavía estaba vivo y estaba enfermo. Jesús permite que muera, así como el Padre permite que Jesús muera. Cuando llega a Betania, sus hermanas, Marta y María, se acercan y le reclaman. Le dicen, ¿por qué demoraste tanto? ¿No es que realmente este era tu amigo? ¿Has hecho tantos milagros, tantas señales? ¿No podrías haber venido a salvar a tu amigo? El Señor extrañamente llora delante de la tumba de su amigo y después de que llora, inmediatamente procede a llamarlo de vuelta a la vida. Y le dice, Lázaro, ven fuera. Toda esta escena de la resurrección de Lázaro está construida a la luz de la resurrección de Cristo. Es una señal, es un anuncio, es una flecha que conecta con una resurrección aún más perfecta que estaba por suceder. El Evangelio nos dice que Lázaro llevaba 4 días muertos. Esto no significa que estaba bien muerto, diríamos nosotros, ¿sí? Que llevaba 4 días muerto, sino que para los rabinos del tiempo de Jesús, a los 4 días de muerto, los cuerpos finalmente se corrompían. Se creía que al 4.º día, el cuerpo ya estaba tan corrompido que el alma, que hasta ese punto había dado vueltas alrededor del cuerpo, lo miraba y ya no le reconocía la cara. Entonces se iba. Para el 4.º día, el rostro del cadáver estaba tan descompuesto que el alma ya no podía reconocerlo. Lázaro había visto corrupción, porque volvió a la muerte el 4.º día. Sin embargo, Jesús resucita al 3.er día. Y así se cumple la profecía del Salmo 16. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús no ve corrupción.
porque resucita el tercer día. Tanto la tumba de Lázaro como la de Jesús dice que eran cuevas tapadas por una piedra. El Señor pidió que retiraran la piedra de la tumba de Lázaro y María Magdalena, cuando fue a la tumba de Jesús, dice que encontró la piedra retirada. Dice que Lázaro salió del sepulcro rodeado de un sudario, mientras que Jesús dejó atrás los sudarios. Imagínense lo que significó una muerte de un personaje como Lázaro, muy probablemente de una familia pudiente, a 2.500 metros de Jerusalén. Fue la gota que rebalsó absolutamente el vaso. Escándalo. Absoluto escándalo, diría Rafael. El momento en el cual deciden matar a Jesús es este momento en el cual a simplemente media hora de caminata se había producido una señal. Jesús sabía que lo estaban buscando, pero fue hasta ahí a resucitar a su amigo. No se daban cuenta los líderes religiosos de que su decisión de matar a Jesús era parte de un plan mayor. Y extrañamente el sumo sacerdote termina pronunciando una de las profecías más increíbles sobre lo que iba a pasar en la cruz. Dice: los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, este hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben lo que están hablando. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Me conmueve, sinceramente. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? E inmediatamente después, el evangelista, por las dudas, si no se hubiera entendido la teología acá de fondo, si quedara alguna duda, dice: no dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Al resucitar a su amigo Lázaro, Jesús está sellando su condena a muerte. Jesús acepta morir para que su amigo tenga vida. Fíjense qué tremendo, cómo cambia este contexto, esas famosas palabras que Jesús diría en la última cena. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús predica el amor más grande de todos de una forma general para cada uno de nosotros. Somos sus amigos porque hacemos lo que Él nos manda. Pero de una forma particular, no hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Y Jesús lo sabe muy bien. Porque fue hasta Betania, a 2.500 metros de Jerusalén, sabiendo que si salvaba a su amigo, lo mataban a él. Pero no hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Después de todo este recorrido plagado de estímulos, de confirmaciones, de señales, de profecías cumplidas, técnicamente uno pensaría que todo este camino de discipulado que nos propone el discípulo amado habría llevado a que los discípulos aprendieran a reconocer la gloria de Dios donde no es evidente. Aprendieran a saber que Cristo es un rey diferente de los reyes de este mundo. Y sin embargo, cuando llega el momento de la crucifixión, casi todos los discípulos lo abandonan. Justamente el que no lo abandona es el discípulo amado. Es el que nos ha ido enseñando todas estas cosas. El discípulo amado supo reconocer hasta cierto punto que ahí estaba pasando algo muy importante y no abandona a Jesús. A los pies de la cruz solamente las mujeres y el discípulo amado contemplan el misterio de este cuerpo herido y roto, sin entender muy bien lo que está pasando. No tienen ni idea de la resurrección y en buena medida piensan que el proyecto del reino de Dios se ha acabado.
¿Y cuál es el momento en el cual se caen las vendas? ¿Cuál es el momento en el cual los discípulos, defraudados, confundidos, perdidos, desolados, finalmente abren sus ojos espirituales y entienden el misterio de Cristo revelado? ¿Cuál es ese momento? Si leemos, por ejemplo, los evangelios sinópticos, nos encontramos con un pasaje precioso en el evangelio de Lucas con los discípulos de Emaús. Ese momento en el cual ellos venían caminando, Jesús empieza a caminar con ellos y de pronto dice que les empieza a explicar toda la historia sagrada y en el momento en el que parte el pan, se abren sus ojos, ¿no? Acá vamos a encontrarnos, tenemos fragmentos en los evangelios de cómo debe haber sido ese momento maravilloso. Acá tenemos un momento muy específico, un vistazo de esto. Y con esta última reflexión me gustaría terminar este mensaje. Y me gustaría que puedan cerrar sus ojos y que puedan imaginarse esta escena, ¿no? Piensen en que Jesús acaba de morir. Piensen que el Señor fue abandonado. Sus discípulos se fueron llenos de miedo. Quedaron a los pies de la cruz. La madre de Jesús, el discípulo amado, algunas mujeres. Jesús es enterrado. Y en la mañana de resurrección, María Magdalena dice que va caminando hasta el sepulcro y hasta ese momento no se había dado cuenta de la victoria de Cristo. No había descubierto aún la gloria de Dios manifestada en el lugar más inesperado. Y este relato empieza diciendo que María llega al sepulcro mientras aún estaba oscuro. Es exactamente lo mismo que se dice en Juan capítulo 3 cuando Nicodemo llega a Jesús cuando estaba oscuro. Tanto Nicodemo como María estaban ciegos a la verdad espiritual. Aún no habían entendido el misterio de Jesús. Y en ese contexto sucede lo siguiente. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron los ángeles. «Porque se han llevado a mi Señor», contestó ella, «y no sé dónde lo han puesto». Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?», le preguntó Jesús. «¿A quién buscas?». Ella pensó que era el jardinero y le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo». «María», dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: «Raboní», que en hebreo significa maestro. La resurrección es el triunfo de lo imposible y recién en este momento toman para nosotros sentido esas palabras de Jesús en Juan capítulo 10. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán un desconocido. Por el contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Cierren sus ojos y vamos a orar. María reconoce la voz de Jesús cuando el buen pastor la llama por su nombre. En ese momento, en medio de toda la tristeza, de la desolación, de la angustia, del sinsentido, cuando María escucha que Jesús le dice su nombre, de pronto su venda espiritual cae y ella puede ver lo que hasta ese momento no había visto. Señor, ¿cuánto te necesitamos? ¿Y cuánto necesitamos que nos llames por nuestro nombre? En medio de las circunstancias tan raras de la vida, este mundo tan extraño en el que vivimos, nos cuesta mucho entender hacia dónde apunta todo, no logramos conectar los fenómenos
como si fueran señales que apuntan a revelar quién sos. Necesitamos que, como los discípulos de Emaús, nos expliques la historia sagrada, compartas el pan con nosotros. Y como María necesitamos que nos llames por nuestro nombre. En ese momento es cuando se caen las vendas, en ese momento es cuando nuestra alma encuentra su refugio y puede reposar. Quizás estás necesitando ese momento de confirmación, de saber que el Señor llama tu nombre. Yo lo necesito muchas veces. Quizás estás necesitando recordar quién es el verdadero vencedor de la historia, en medio de tantos espectáculos y tantas luces. Y quizás estás necesitando reaprender a mirar las cosas según los ojos de los discípulos que amamos a Jesús. No te quedes sin entender la broma. No te quedes sin entender la ironía del reino de Dios. No te quedes al margen de esta gracia maravillosa que hemos encontrado en los lugares menos esperados. La gloria está en la cruz. Te pedimos, Señor, que confirmes en nuestros corazones, en nuestras mentes, el poder de tu evangelio, la certeza de tu resurrección, histórica hace 2000 años, pero tan presente todos los días de nuestra vida. No dejes que nuestra alma se vuelva tosca y turbia e insensible, y que nos perdamos todas las señales que apuntan a tu misterio. Te amamos, te necesitamos, te esperamos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.